1 Samuel capítulo 13, vamos a comenzar. Y ¿quién aquí ha disfrutado un poco los estudios del reino que hemos estado estudiando estas últimas semanas, verdad? Han sido unos estudios muy interesantes, muy diferentes, ¿verdad? Porque la mayoría de nosotros leemos los pasajes y los entendemos, pero realmente a veces no les ponemos tanta atención. Y ha sido un gran tiempo. Tomar un tiempo y nada más leer una y otra vez el pasaje y ver qué es lo que está pasando, estudiar un poco lo que tenemos. La semana pasada, ¿se acuerda? Vimos qué hacemos después de cuando tomamos una mala decisión, y vimos cómo al momento que el profeta Samuel habla con el pueblo, les dice algunas cosas que hicieron mal, ellos lo reconocen y después comienzan a hacer exactamente lo que la Biblia ya les había mandado. Ellos sabían lo que tenían que hacer y Samuel les dice continúen haciendo eso. Y en la semana pasada no vimos nada acerca de Saúl, sino vimos lo que Samuel le dijo al pueblo. Y esta semana el capítulo 13 nos regresa una vez más a el rey Saúl. Quiero que note versículos del 1 al 8 para comenzar. Note lo que dice. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín. Y envió al resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron al Jordán, a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él. Note la frase, la palabra temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel le había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Vamos a hablar hoy acerca del primer examen reprobado. El primer examen reprobado. Oremos. Señor, bendice, te pido ahorita este estudio. Te pido que estés conmigo mientras trato de explicar un poco de este pasaje, y ayúdanos como cristianos a reflejar nuestras vidas y poder ver cómo podemos pasar nuestros exámenes que tú nos traes. Y te pido todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. En nuestra vida espiritual, sabe que siempre vamos a tener pruebas. Siempre van a venir las pruebas. ¿Nunca ha tenido usted un examen tal vez en su oficio, en su trabajo secular tal vez? Yo me acuerdo, estaba bien emocionado yo en el 2007 porque me habían movido del departamento de pediatría al departamento de emergencias. Y para un muchacho como de 18, 19 años que realmente no tiene el deseo de estar con mocosos, ¿verdad? Quiere estar con sangre y toda esa cosa, toda la acción. Fue un día emocionante para mí. Me movieron al departamento de emergencias, y en el departamento de emergencias ahí uno tenía que pasar cierto tiempo de prueba, ¿verdad? El probation que le decía. Uno tenía que usar un uniforme diferente porque todavía no estaba entrenado en todas las cosas que se debían hacer. Y todos sabían que yo estaba apenas comenzando. Y lo que sucedió es que no hubo un examen escrito, pero hubo un examen práctico. Lo que quiero decir es esto, es que vino la llamada de la ambulancia. Estamos trayendo a un niño como de 8 meses, 9 meses, que está reaccionando alérgicamente y no ha respondido a la epinefrina que le dimos, que el medicamento que le dimos no está funcionando. Lo estamos trayendo rápido al cuarto de emergencias. Entonces nos preparamos, y como yo ya venía de pediatría, ¿qué creen que me dijeron?
Tú vienes de pediatría, si necesitamos sacarle sangre o meterle la intravenosa al bebé, te toca a ti. Y dije, ¿qué? ¿Qué pasó? De veras, y yo estaba apenas entrenando, pero ese era mi examen. Llegó el niño, ¿verdad? Y como yo estaba entrenando, la enfermera intentó primero, obviamente, una emergencia de una reacción alérgica es bien peligrosa para un bebé, para cualquier persona, y teníamos miedo de que el bebé iba a dejar de respirar. Entonces llegó la ambulancia, la enfermera intentó sacar ponerle una aguja, ¿verdad? En la intravenosa, no funcionó y me dijo, te toca, puf. Y pues no puede uno pensar, ¿verdad? Tiene que ir rápido porque si no se muere el paciente. Entonces rápidamente fui y con temblando los dedos y todo, pum, saqué la cosa y dije, aquí está, y bien gritando y todos. Ya dejamos todo, le dimos medicina, todo se calmó, salió el bebé y luego todos me dijeron, bien hecho. Y yo, pero lo vi bien adentro, ¿verdad? No lo estaba haciendo por fuera. Oh, claro, la experiencia que tuvimos, que no sé qué. Pero salió un examen y ¿saben qué? Lo bueno es que de esta vez, en este momento, pasé el examen. Pero no siempre pasé el examen. ¿Se acuerdan de la historia de la semana pasada? Reprobé en un examen. Vino un examen y ¿qué sucedió? A veces reprobé, a veces pasé. Pero qué bonito es saber que pasamos el examen. Y luego estamos aquí en esta historia y empezamos a ver cómo es que Saúl tiene su primer examen práctico. No escrito, no nada más que, oh sí, yo voy a seguir al Señor porque lo dijo. Ahora es tiempo de poner, ¿verdad?, acción a lo que ya había dicho. Ya estaba tomando decisiones, ya era el segundo año de su reinado y estaba listo. ¿Y qué pasa? Viene el primer examen. Ahora, antes de continuar con el examen que le dieron al rey Saúl, quiero que note el mapa para que sepamos un poco más o menos dónde estamos. Vimos algunas frases, ¿verdad? Quiero que vea aquí el mapa dónde está. ¿Sí lo tienen? ¿No lo tienen? Ahí está, gracias, hermano. Entonces tenemos aquí a Israel, este es el mapa en grande, ¿verdad? Galaad está a la derecha, Gilgal, nota dónde está, en el mero medio, cerca del río Jordán. El mar que está abajo en el sur, ese es el mar muerto o el mar salado. Ahí es donde está, ahí es ese mar. Después Jerusalén, Belén, nota dónde está Filistea. Filistea está hasta abajo, ¿verdad? Al sur eran los enemigos más cercanos del pueblo de Israel. Vamos a acercarnos un poco al mapa, por favor. Y quiero que note ahí que está Gilgal, Gad al otro lado del Jordán, que vamos a ver ahorita, note dónde está Micmas y Gabaa. Esos son los lugares que se van a estar mencionando aquí. Entonces no está muy lejos, no estamos hablando de mucha distancia, pero sí estamos hablando de un lugar cerca. Entonces ya que tenemos todo eso en nuestra mente, vamos a ver esos pasajes o esos nombres para que tengamos una idea más o menos de lo que está hablando. Entonces viene la prueba y sabe que para pasar la prueba simplemente debemos hacer lo que sabemos que debemos hacer, como aprendimos la semana pasada. No podemos adelantarnos o tal vez ajustar lo que Dios nos ha dicho. No podemos meterle más cosas a lo que la Biblia dice. Queremos simplemente seguir lo que Dios nos ha dicho. Vemos ahora que la primera prueba del rey Saúl es esta. Desde que nosotros comenzamos a hablar de Saúl, Saúl había hecho lo correcto, quería hacer el bien. Nunca lo vemos tratando de hacer tranzas o de tomar atajos. Siempre está tratando de seguir lo que se le ha dicho. Nunca aquí se nos dice la edad del rey Saúl, pero podemos asumir más o menos que tiene 40 años. Puede ser 35, puede ser 45, puede ser 30, pero digamos que va a tener 40. ¿Cómo podemos asumir eso? Porque Jonatán, su hijo, es un soldado, y no nada más un soldado, sino que es como un general del ejército de Israel. Y si una persona está siguiendo lo que la Biblia dice, ¿a qué edad es que se llevan a los hijos a pelear? A la edad de 20 años. Entonces quiere decir que Jonatán al menos tenía 20 años. Podemos decir que Saúl empezó a tener hijos a los 20, 21, 18, por ahí, tal vez a los 25. Entonces creemos que más o menos Saúl tiene 40 años de edad. Ahora, después de haber tenido unos años como rey, envía, dice los primeros versículos, que envía a Jonatán
a una guarnición, ¿verdad? A un lugar donde estaban los filisteos y los ataca. Después eso se va alrededor de las noticias, se van alrededor y empiezan a decir, tenemos que atacar de regreso. En vez de hacer tal vez algo bueno, ¿verdad? Como lo hizo en el capítulo 11 y confiar en Dios, él no hace las cosas bien aquí y vamos a ver cómo eso le hace reprobar el examen. Yo creo, Jonatán está haciendo algo importante o algo que necesitaba hacer, que atacó la guarnición, en otras palabras, una posición estratégica militar de los filisteos en contra de Israel. Él está haciendo lo correcto, está tratando de quitar a ese pueblo que no debe estar en Israel fuera de ahí, y ahora está entrando en problemas y los filisteos quieren venir a atacar. Esto es algo que yo creo. Yo no creo que las razones que Saúl reprobó esta prueba fueron razones ilógicas. Estos momentos en el que él falló, yo creo que fueron momentos o tuvieron razones justificadas terrenalmente. ¿Se acuerdan los números, verdad? 30,000 en contra de ¿cuántos? De 3,000, son 10 por 1. Estamos hablando de justificaciones reales que Saúl estuvo viendo. Y este examen fue un examen bien difícil. ¿Por qué fue tan difícil este examen? O tal vez, ¿qué justificaciones o razones tuvo Saúl para reprobar este examen? Y quiero ver lo que causó este gran fracaso en Saúl. Quiero que note primero el versículo del 1 al 7. Note lo que dice otra vez. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego ¿cuántos? 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas, ¿se acuerdan de esa ciudad? En el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín. Y envió el resto al pueblo cada uno a sus tiendas. Entonces solo tienen a 3,000 en el ejército. Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta para todo el país diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Notó ahí, cuando mataron o atacaron la guarnición, los filisteos llamaron a los israelitas que abominables, algo feo, algo que era incapaz. Lo que nos da tal vez de entender es que era como una estatua, un ídolo, cierta posición en donde tenían algo bien que era muy afectuoso a los filisteos, y los israelitas lo destruyeron y ahora dijeron: ellos son una abominación hacia nosotros, los vamos a atacar. Sigamos, dice: entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. Aquí viene, vamos a ver la primera razón: 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron a acampar en Micmas al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba ¿qué? En aprieto, ¿qué hicieron? Se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos no te pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. ¿Se acuerdan en el mapa dónde estaba Gad? Al otro lado del río Jordán. Entonces empezaron, Micmas estaba al lado izquierdo o al lado oeste, Gad estaba al lado este del río Jordán, y cruzan el río Jordán. ¿Y qué dice? Pero Saúl permanecía aún en Gilgal, al lado oeste, y todo el pueblo iba tras él temblando. Estamos notando lo que está pasando, ¿verdad? Vaya al versículo 15. ¿Qué pasó? Y levantándose, Samuel subió de Gilgal a Gabaa en Benjamín, y Saúl con toda la gente que se hallaba con él, ¿como cuántos? 600. Desde 3,000 a ¿qué? A 600. ¿Qué está pasando? ¿Qué vemos aquí? Estamos viendo, la primera razón es que él fracasó porque vio la desventaja. Había una gran desventaja. 30,000 carros, 6,000 hombres a caballo, pueblo numeroso como la arena del mar. Todos los israelitas se están acobardando, se están escondiendo, se están yendo, lo dejaron. Y en el momento que es tiempo de pelear, ¿cuántos hay?
600 contra miles y miles y miles y miles. ¿Y qué está viendo Saúl? La gran desventaja que tenía. ¿Quién aquí estaría bien contento de ir a la guerra con solo 600? No, ¿verdad? Oh, no. Imagínense si el enemigo está teniendo tantas personas y nosotros solo tenemos poquitos, ¿cómo se sentiría? Se sentiría que vamos a perder. Igual que tal vez me imagino cómo Gedeón se sintió yendo contra los madianitas. Una poca cantidad contra muchos y una gran desventaja que le hizo a Saúl decir, ¿sabes qué? No podemos. Y fracasó. Y fue una de las razones que reprobó su prueba. ¿Por qué? Porque vio la desventaja que había con su ejército al otro ejército. ¿Cuántos años tenía el ejército? 2. ¿Cuántos años tenía el ejército de los filisteos? Me imagino que muchos más. Muchos más. Entonces, ¿qué pasó? Había desventaja y no confió en el Señor y dijo, aquí está, se va la cosa. Eso es la primera razón que vio. Ahora, en la Biblia, usted y yo sabemos que hay muchas veces que nos encontramos con situaciones así, ¿verdad que sí? Una es Pedro y Juan estaban en la cárcel, no podían hacer nada y estaban en desventaja. ¿Qué pasó? La iglesia ora y ellos salen de la cárcel, ¿verdad? Después del terremoto, pum, salen y no hay problemas. Daniel y Sadrach, Mesach y Abednego, ¿se acuerdan de esta historia? En Daniel capítulo 2 los van a matar, no hay manera de que se salgan de esta situación, pero empiezan a orar y Dios le da a Daniel la interpretación del sueño y se van, ¿verdad? Otra historia es Eliseo y su criado. Ellos están caminando y los asirios están en contra del pueblo de Israel en ese tiempo y van caminando en la mañana y se encuentran con el ejército de los sirios y saben que el criado de Eliseo ve el número, igual como aquí, un sinnúmero como la arena del mar. ¿Y qué hace? ¿Qué vamos a hacer, Eliseo? Se espanta, se empieza a atemorizar. ¿Y qué hace Eliseo? La Biblia nos dice, 2 Reyes 6:16, él dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Igual, y situaciones como las de Eliseo y su criado se encuentran en la Biblia. Momentos en los que vemos nuestra desventaja y decimos, no podemos. Pero ¿qué es lo que sucede cada vez que Dios nos lleva al momento de decir no podemos? ¿Qué sucede? ¿Quién viene y rescata al pueblo? ¿Quién viene y rescata al varón de Dios? ¿Quién viene y hace un gran rescate de la situación? Dios. Porque Dios no puede hacer milagros a menos de que haya situaciones imposibles. Si queremos ver milagros de Dios, tenemos que estar en situaciones que imposibles. Tenemos que estar en esos momentos, en esos grandes valles en donde Dios va a venir y va a decir, ¿sabes qué? Aquí te rescato yo. ¿Por qué? No hiciste nada tú. Tenías una gran desventaja, tú lo sabías, pero yo fui el que hizo esto. ¿Cuántos de nosotros podemos decir ese es nuestro Dios? El que viene en momentos adecuados y nos rescata. Muchas veces nos sentimos en la desventaja, que no podemos contra lo que está enfrente de nosotros. Pero ¿qué es lo que dice Dios? 1 Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Queremos ver adentro de nosotros y ver, ¿sabes qué? Realmente sí tengo el Espíritu Santo de Dios. Sí hay más en mí que están allá. A pesar de que se ve con mis ojos terrenales, veo esta desventaja. Dios ya me ha dado la victoria. Solo tengo que confiar en Él y continuar haciendo lo que Él me ha pedido hacer. En Romanos 8:37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pregunta, ¿cómo es que uno puede ser más que un vencedor? Yo pensé que el ser vencedor era lo máximo, ¿verdad? El que gana, ¿qué le dicen? Ahora tú eres el ganador y el otro es el más que el ganador. No, ¿verdad? El ganador es el ganador, pero la Biblia dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En otras palabras, porque yo tengo a Dios en mí, ahora puedo ser más que aquella situación y puedo vencer lo que está sucediendo. No es porque yo pueda hacer algo,
sino porque Dios lo hace. No sé cuántas veces a usted o a mí nos va a pasar, pero vamos a estar en desventaja la mayoría de nuestra vida cristiana. La mayoría de nuestro tiempo como cristianos vamos a ver ciertas situaciones y vamos a decir, soy la minoría. Soy 1 contra 100, soy 1 contra 10. Yo soy el único en mi familia, yo soy el único en mi trabajo, yo soy el único en mi vecindario, yo soy el único aquí y allá. Y la mayoría de nuestras vidas las vamos a pasar en desventaja. Sin embargo, nosotros no somos del mundo. Y como el criado de Eliseo, podemos ver que Dios está al lado de nosotros y podemos sobrepasar. Los del mundo, ¿saben qué? Siempre van a tener más dinero, siempre van a ser más gente, siempre van a tener más recursos, siempre van a tener más influencia. Y parece que vamos en contra de un enemigo con la desventaja todos los días. Pero como cristianos, no nos podemos fijar en el número o en la desventaja que nosotros creemos que tenemos. Tenemos que fijarnos en aquel quien nos sostiene. Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nuestra mirada no puede estar en la desventaja, sino en nuestro Dios, en aquel que nos amó. La primera razón que Saúl fracasó o reprobó su prueba fue porque vio la desventaja. Note la segunda razón, versículo 8. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal. ¿Y qué pasaba? El pueblo se le desertaba, se le estaban yendo. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Pregunta, ¿hay algo malo en ofrecer un sacrificio o un holocausto al Señor? La respuesta es sí y no. Sí y no. Claro que no hay nada de malo con ofrecer un sacrificio, un holocausto al Señor, una ofrenda a nuestro Dios. Lo malo fue que en el Antiguo Testamento, ¿cuáles eran las reglas? Que solo un sacerdote podía ofrecer estos holocaustos. El pueblo no podía hacerlo, si no era un levita, no podía ir a hacer esto. Saúl era ¿qué? Un benjamita, y él tenía que haber agarrado el holocausto y llevadolo al levita y decir, por favor, toma este cordero o este holocausto y pide perdón por los pecados que yo he cometido. Eso es básicamente lo que tenía que hacer. Estaban buscando el favor de Dios. Saúl se empieza a desesperar y dice, tráigame el holocausto, y empieza a ofrecer el holocausto que no le permite, perdón, él no debería hacerlo, no le pertenecía a él. Él no era sacerdote. ¿Quién era sacerdote? Samuel. Entonces se está adelantando. Y note lo que sucede en el versículo 10. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Ok, desventaja. ¿Y qué está pasando ahí? La desesperación le llegó. Están muchos, tú no llegabas, no pude esperar, me desesperé. Y le pedía que quería el favor de Jehová. Dice, note lo que sigue. Me dijo, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Uno podría ver y decir, wow, qué hombre tan más espiritual. No quería ir a la guerra sin ofrecerle el holocausto a Jehová. Quería el favor de Dios. Entonces él tomó el holocausto porque no venía el sacerdote, y antes de ir a combatir quería que Dios bendijera su emprenda. Entonces ofreció el holocausto y lo hizo que dice ahí, me esforcé. En otras palabras, no lo hizo a medias, lo hizo con todo su corazón. Lo hizo bien, pero lo hizo mal. Quiero el favor de Dios, pero no quiero seguir los pasos de Dios. Se desesperó. Cuando llegó Samuel,
cuando acabó el holocausto. ¿Cuánto más necesitaba esperar Saúl? Un poquito. ¿Y qué nos está enseñando Saúl? Que estaba desesperado, que quería tanto que Dios estuviera en su emprenda, que no esperó a Dios e hizo las cosas equivocadamente. Nota, aquí está el fracaso, nos dice, versículo 15. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, 13, versículo 13, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Cuándo le mandó esto Dios a Saúl? En las leyes que estaban en Éxodo y en Deuteronomio. Y no las siguió. En el momento de la desesperación, trató de hacer el bien e hizo mal. Es como tratar de pensar que solo porque vengo a la iglesia Dios me va a bendecir. El venir a la iglesia es bueno, pero ¿cómo me bendice Dios? Por la obediencia, no por la asistencia. Si yo obedezco a Dios, Dios me va a bendecir, o Dios va a cuidar de mí y Dios me va a seguir. No solo porque vengo a la iglesia recibo bendición, yo tengo que decidir tomar pasos y obedecer al Señor. Es lo que Saúl estaba tratando de hacer. Es que yo sé qué hacer y lo voy a hacer a pesar de que no soy sacerdote, y quería la bendición de Dios sin hacer las cosas como Dios le había pedido. Su desesperación le hizo reprobar su examen. Y en vez de hacer las cosas como Dios le había pedido, se apresuró. ¿De quién nos acuerda esta situación? Nos acuerda de Sara y de Abraham. Sara no esperó a que Dios cumpliera su promesa, y luego vino Ismael antes de que viniera Isaac. Y todos pudiéramos decir, pues ¿cómo es que Sarai iba a esperar 25 años para que se cumpliera su promesa? Pues se desesperó. La Biblia hasta nos dice que la costumbre de mujer se le había ido. En otras palabras, ya estaba en la menopausia. No podía tener hijos. Y se desesperó. ¿Qué voy a hacer? Y le da a Abraham su esclava. Tenía la promesa original, se la dio a Abraham cuando él tenía 75 años. Cuando Abraham tenía 86 años, nace Ismael. Entonces 11 años después, Sara se desespera e Ismael nace. Y la promesa, o sea, cuando nace Isaac, fue cuando Abraham tenía 100 años. 25 años después, otra vez, en lo imposible Dios hace un milagro. Y Sara no pudo esperar a que Dios hiciera su milagro o fuera el rescate. ¿Y qué pasó? La desesperación le llevó a reprobar. En Salmos 41 nos dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Seamos honestos, a ninguno de nosotros nos gusta esperar. A nadie aquí que yo conozco. Lo que me encanta a mí es que Dios no me responda y yo me quedé sentado esperando la respuesta de Dios. Todos estamos impacientes por la respuesta de Dios, ¿verdad? Hasta el café ya no lo queremos hacer. Yo aprecio mucho al hermano Swanson, porque él empieza con sus frijolitos y los empieza a toser, y luego toma tiempo, y luego quién sabe qué más hace, y tanto tiempo que tomo. Dame el café hoy. No, él toma tiempo y pacientemente está haciendo todo su café. El mejor café que ha probado el hermano Swanson lo hace, ¿ok? Pero no, todos queremos lo ya, no queremos esperar. Y muchas veces podríamos decir esto, que el esperar en Dios es peor que un no. Señor, dime no, ya para que pueda seguir hacia adelante. No, dice, no, espérate. Ay, no, ¿por qué? Nada más dime sí o no para yo saber. No, espérate. La paciencia, como aprendimos el domingo, es parte del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia.
espera a Jehová. El salmista bien lo dice así: esperad en él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de él vuestro corazón. Note la frase al final: Dios es nuestro refugio. Él me va a rescatar. Él me va a salvar. Él me va a proveer. Esperad en él. Me encanta lo que dice Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Solo los que esperan a Jehová. Una pregunta para reflejar: ¿por qué estamos desesperados? ¿Está confiando en el Señor o está desesperado? Está esperando en Él. Porque la manera de demostrar al Señor que confía en Él es esperar. Señor, cuando tú digas, yo lo hago. Cuando tú te muevas, yo me muevo. Cuando tú muevas en esta situación, yo tomo el paso. Esperen en Jehová. No hay mayor manera de decirle a Dios que confío en ti que cuando esperamos, cuando somos pacientes. Y la última razón que Saúl reprobó se encuentra en el versículo 16. Note lo que dice. Dice: Saúl pues y Jonatán su hijo y el pueblo que con ellos se hallaba se quedaron en Gabaa de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Micmas. Y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Saúl, hacia la tierra de Sual. Otro escuadrón marchaba hacia Bet Orón y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Seboim, hacia el desierto. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza. Un herrero es una persona que obra con el fierro, ¿verdad? Y hace diferentes cosas. Y ellos habían quitado a cualquier herrero de aquí del pueblo de Israel. Entonces no podían ellos hacer espadas, no podían hacer lanzas, no podían hacer flechas. Y cuando dice, note lo que dice después, dice el versículo 20: por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz. ¿Qué son todos esos? Son instrumentos para labrar el campo. No podían ni siquiera labrar el campo sin ir al pueblo de los filisteos para que les afilaran sus herramientas. No siquiera eran herramientas de guerra, eran nada más herramientas para sobrevivir. Note 21, y el precio era un pim por las rejas de arado y por los azadones, y la tercera parte de un siclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Le estaban cobrando mucho dinero. Le estaban diciendo: esta es buena ganancia, no tienen ellos herreros, que vengan con nosotros, no pueden hacer espadas, no pueden hacer lanzas, no pueden hacer flechas, y nos van a pagar por todo lo que tienen. Note 22, así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas. Imagínense un ejército de 600 en contra de un ejército de miles sobre miles sobre miles con 2 espadas. Esto nos da a entender que la razón que él fracasó fue por el desarmamento que tenían. En otras palabras, no tenían ninguna arma para combatir. ¿Cómo van a ganar una pelea sin espada? Sin una manera de atacar o de defenderse. Estaban desarmados. Es lo que sucede en cualquier país comunista. Si usted se da cuenta, ¿cómo es que el país comunista puede hacer todo lo que hacen? Porque desarman al pueblo y ahora el pueblo no se puede defender. ¿Por qué cree que todos los carteles en México son bien poderosos? Porque el pueblo no puede defenderse. Ni los policías tienen suficiente armamento para defenderse. Y el momento que un ejército se desarma, ¿qué tiene? No tiene la ventaja, van a fracasar, van
Van a irse. ¿Para qué pelear con mis manos cuando ellos tienen una espada? Imagínense esa gran pelea. Ellos están desarmados y obviamente Saúl está viendo esto. ¿Cómo vamos a ganar con 2 espadas? Y realmente lo que Saúl y Jonatán van a hacer es van a defenderse con sus propias espadas, y es que van a tomar su vida. No van a ir a atacar a todo el ejército con esas dos espadas. Entonces están desarmados, y el armamento es tan importante para una batalla, para combatir. Hasta cuando me asignaron con el Marine Corps aquí en las 29 Palmas, aprendí algo que dicen acerca de sus rifles. Cuando uno va y va a combatir, los Marines recitan esto como si fuera religión. Es como su Ave María o algo así, no sé qué será, pero lo repiten todo el tiempo. Y los Marines que están por aquí o que usted los vea, pregúnteles, dime eso del rifle, ¿cuál es el cantito eso del rifle? Y dice, las primeras 3 partes son estas: este es mi rifle, hay muchos como él, pero este es mío. Mi rifle es mi mejor amigo, es mi vida. Debo dominarlo como debo dominar mi vida. 3, mi rifle sin mí es inútil. Sin mi rifle soy inútil. Debo disparar con precisión, debo disparar con más precisión que mi enemigo que intenta matarme. Debo dispararle antes de que él me dispare, lo haré. Y hay cuatro puntos más de su cantito que cantan acerca del rifle. Y una de las cosas que nos trataban de enseñar cuando estábamos entrenando para ir a Afganistán y a Irak era la importancia del rifle. Y como yo venía de la Navy, a mí no me enseñaron este cantito, pero tenía que hacer todo lo que me decían. Y cada vez que íbamos a entrenar sacábamos el rifle sin ninguna bala, nada más puro rifle para estar acostumbrados. Y teníamos que ir con el rifle a todos lados. Hacíamos los ejercicios con el rifle, hacíamos las misiones con el rifle. Íbamos a comer, teníamos el rifle. Íbamos a dormir, teníamos el rifle. Íbamos al baño, teníamos el rifle. Les decían, no puedes tener el rifle a más lejos que tu mano puede alcanzar. Tiene que estar ahí. Y lo que hacían es que muchos de los que eran alto rango iban y trataban de robarse rifles para ver quiénes de los Marines no estaban al tanto de su rifle, para castigarlos, porque era tan importante. Y siempre decían lo mismo: ¿qué pasa si el enemigo viene y te quita tu rifle? ¿Cómo te vas a defender? Era tan importante el rifle que todos lo teníamos aquí. Yo me dormía con mi rifle, tenía aquí el barril bien lindo, mi rifle. ¿Por qué? Porque un ejército sin armas no es nada. Y Saúl vio lo que estaba pasando y que dice: no somos nada, vamos a perder. Por eso se desesperó, por eso no pudo esperar y hizo lo que Dios le pidió, porque no tenían armamento. Y la verdad, cuando estamos hablando de cosas espirituales, a veces pensamos que no tenemos ningún armamento, armas espirituales que combatir, pero quiero recordarle que Dios nos ha dado la armadura de Dios. En Efesios 6:11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Muchas de las pruebas que vienen son las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Usted y yo no estamos sin armamento. Dios no nos dejó solos ahí sin que podamos defendernos o atacar al enemigo. Él nos dio maneras para poder defendernos y también para poder atacar al enemigo. Lo que sucede es que escogemos no usarlo. Lo tenemos a la disposición, y por eso dice Pablo que hay que vestidos, ponernos la armadura de Dios. Yo tengo que escoger vestirme de la armadura de Dios. No, si no está a la mano, no lo puede usar.
Si no está listo para ponérselo, ¿cómo es que lo va a poder usar en los momentos de dificultad y en los momentos de la prueba? Cuando estoy deprimido o desilusionado o desalentado, listo para darme por vencido, ¿qué hago? Me pongo la armadura de Dios y sigo luchando. Mi fe, la salvación que tengo por el Señor, el evangelio que voy a decir, la justicia que está en mi corazón, el espíritu que es la espada. Tomo todo eso y ¿qué hago? Voy y lucho contra lo que está sucediendo. Me pongo firme en mi Dios. No estoy desarmado. El examen verdadero en estos momentos es en estos momentos, cuando literalmente no hay nada que uno puede hacer excepto reposar en el Señor. Cuando está mi situación y estoy diciendo es que me siento con desventaja, estoy desesperado, no tengo armamento, ¿cómo puedo salir de esta situación? Ahí es el examen verdadero. La verdad es que Dios nos pondrá en situaciones desesperantes, en desventaja, sin manera de defendernos para que realmente confiemos en Él y digamos, Señor, tú estás en control. Dios quiere demostrarnos una cosa, que Él puede y que Él es el único que nos puede sacar de estas situaciones. Entonces, ¿cuál es la prueba que está pasando? No sé. ¿Cuáles son los momentos que se ha sentido como Saúl aquí? Yo no sé. Pero sí sé una cosa, que en estos momentos es cuando Dios quiere entrar y rescatar. Y no está solo, no se desespere porque quiere que espere en Jehová y no está en desventaja porque mayor es el que está en usted que el que está en el Señor. ¿Cómo y por qué reprobó Saúl? Por estas razones.